minutos, en un par de minutos vamos a conversar con Roberto, su abogado del expresidente Alejandro Toledo, que ya se encuentra en nuestros estudios. Pero antes, hoy ha sido también un día donde se han escuchado las declaraciones de Mario Vargas Llosa en la Feria del Libro y, por supuesto, habló también, bueno, en una mesa redonda con personajes como Andrés Oppenheimer, Carlos Alberto Montaner, repito, en la Feria Internacional del Libro, sobre las razones por las cuales dio su apoyo a los gobiernos sucesivos que hoy, pues, sin duda están fuertemente comprometidos en escándalos de corrupción. Esto fue lo que dijo. Recomendé a todos los presidentes que hoy día son acusados de ladrones. Recomendé a Toledo, recomendé a Humala, recomendé a Kuczynski. En política hay que elegir el mal menor. Lo que uno cree que es el mal menor puede equivocarse, desde luego, pero en todos estos casos había que seguir votando por Fujimori, un dictador corrupto, cuando Toledo parecía representar la democracia, parecía representar la libertad, parecía representar una democracia que los peruanos habíamos perdido. Pues sí, había que votar, no hay que olvidarse de lo que fue la marcha de los Cuatro Suyos. No fue algo hermoso, no fue algo que nos levantó el ánimo. ¿Quién iba a pensar en ese momento que el señor Toledo iba a aprovechar el poder para robar? Pues no. En ese momento Toledo representaba lo anti-Fujimori, era la negación del fujimorismo, pues había que votar por él. Nos equivocamos, pues quizá en ese momento había que salir del fujimorismo, eso era la primera prioridad, y Toledo nos ayudó en ese momento a salir del populismo. Que el señor Humala recibió dinero o aprovechó el poder para hacer malos manejos, pues en ese momento había que elegir entre Humala o Fujimori. Pues yo elegí Humala. Humala me pareció el mal menor, Humala me pareció convencido de que había que moderar su programa, que no podía ser un programa chavista, que tenía que ser un gobierno democrático, que no iba a nacionalizar empresas. Al final, en eso cumplió. ¿Quién iba a imaginar que el señor Humala iba a robar? Pues en ese momento parecía imposible. Parecía que realmente, si hubiéramos sabido que eran ladrones potenciales, pues no hubiéramos votado por ellos. Pero, digamos, ¿nos equivocamos los peruanos? Yo creo que en ese momento había que librarse de Fujimori y de Montesinos, que el enemigo peor para el Perú, para el futuro del Perú, eran los representantes de la dictadura. Pues lo mismo pasó con Kuczynski. ¿Quién iba a imaginar? Yo lo conocí a Kuczynski hace muchísimos años. ¿Quién iba a imaginar que Kuczynski iba a abrir las puertas para que Fujimori saliera cuando toda su campaña la hizo prometiendo que no iba a indultar a Fujimori? Pues al final incumplió, fue un presidente desastroso, catastrófico, y lamenté yo muchísimo haber votado por él. Pero en ese momento había que elegir entre él o Keiko Fujimori. ¿Quién era preferible? Keiko Fujimori, la continuación de la putrefacción que fue la dictadura de Fujimori y Montesinos. Bueno, pues yo estoy convencido que los ladrones deben ser juzgados en juicios realmente responsables e ir a la cárcel y pagar sus culpas. Ahora, de todas maneras, no nos olvidemos que en el Perú esos ladrones, si es que son ladrones, han sido denunciados, están siendo juzgados, porque afortunadamente la democracia que tenemos permite que haya fiscales honestos, jueces honestos, por fin. En ese sentido, pues, la democracia trae sus beneficios, indiscutiblemente trae sus beneficios. ¿Estamos mejor que cuando Fujimori y Montesinos? Sí, estamos mucho mejor. Estamos muchísimo mejor, aunque sea solo porque hay hoy día fiscales y jueces honestos que en esa época no había. Bueno, Mario Vargas Llosa hace finalmente, pues, una defensa de la democracia, ¿no? En lo que es una balanza y lo que la corrupción puede hacer tanto en el caso de una dictadura o de un autoritarismo, ¿no? Como en el caso de la democracia, el factor corrupción, pues, de alguna manera lo separa
y prefiere finalmente, ¿no?, una democracia por encima de todo, porque evidentemente pues una dictadura siempre será corrupta también, ¿no? Estamos, como les informaba, con Roberto Su, abogado del expresidente Alejandro Toledo, que hoy recibió una muy mala noticia en la Corte del Norte de California. Doctor Su, gracias por estar con nosotros. Según la decisión del juez Thomas Hickson, Toledo va a seguir detenido durante su proceso de extradición. Le ha negado la fianza ante lo que ha calificado como un riesgo de fuga, que fue pues lo que la fiscal Lapuncina, ¿no?, argumentó. ¿Cuál es su conclusión de esta audiencia que se ha visto hoy, o de la cual nos hemos enterado? Porque, como sabemos, pues en Estados Unidos no hay las transmisiones en vivo, ¿no?, de las audiencias, lo que tenemos son los dibujos apenas. Sí, yo no he podido todavía entablar una conversación con la señora Carr para que me informe en relación a la diligencia. Tengo la misma información que ustedes a través de los medios de comunicación, prensa nacional e internacional. Evidentemente estamos ante la primera etapa de un proceso de extradición, que es un proceso que demanda un tiempo. Esta decisión, supongo que los abogados creo que ya la han impugnado. Ajá. Y seguramente que se permitirá que se revise en una segunda instancia, donde ya quedará firme, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros tomamos como abogados con mucha cautela, porque una decisión de primera instancia en Estados Unidos siempre se revisa. Ahora, el señor Martinelli, expresidente de Panamá, se quedó preso un año, ¿no?, en una cárcel de Florida. Y fue un año exactamente el proceso de extradición y fue a su país. Sí, la situación jurídica de las personas varía, ¿no? O sea, no porque Martinelli estuvo un año, Toledo va a estar un año, ¿no? Puede tener más tiempo, menos tiempo, eso no se puede determinar. Ahora, ubíquenos por favor en el tema de la defensa. Ahora, el señor Joseph Rusonielo, que había sido presentado como abogado para este proceso de extradición, ya no lo es. O sea, duró solamente esta audiencia. Eso está confirmado. Sí, es los trascendidos. Usted sabe que el presidente Toledo tiene dos abogados, asesores externos que lo han acompañado durante estos 2 años en Estados Unidos. El señor Noriega y el señor Douglas. Douglas, ¿no? Entiendo que este abogado es parte, de repente es staff de abogados y de repente tiene un expertise en esta materia y por eso se debe a su participación solamente a un caso, pero no conozco los detalles en realidad. Ahora, el señor, según leo acá, correo, ¿no?, ha dicho el señor Rusonielo en la audiencia que no conseguiría justicia por ser indígena. ¿Ese es un punto de la estrategia del expresidente? O sea, yo desconozco, yo en realidad, Enrique, desconozco Ya. cuáles son los argumentos que ha utilizado y que va a seguir utilizando la defensa de Estados Unidos. Yo he sostenido que esos casos están en manos de los abogados americanos y corresponde a ellos establecer. En todo caso, los medios debieron haber tratado de conversar con él para entrar en un poco de detalles. Ahora, otro de los puntos, y yo creo que ahí sí probablemente me lo pueda comentar, lo ha dicho la periodista Liliana Michelena, ¿no?, es que existen problemas, dice, de procedimiento, dijo Rusonielo, ¿no?, que lo hacían a él oponerse a la extradición, porque es una investigación, no un caso en la Corte. Recordemos que Toledo enfrenta este proceso de extradición en virtud a la demanda del primer cuadernillo de extradición, que es el caso Odebrecht, ¿verdad? No el caso de Coteva. En el caso de Coteva ya hay una acusación fiscal que precisamente le ha presentado Rafael Vela, que estuvo allá, pero en el caso Odebrecht, que inicialmente lo presentó el señor Hamilton Castro, el fiscal predecesor en el caso del equipo Lavajato, no hay todavía una acusación penal. ¿Para ustedes eso también, digamos, debilita el caso de la Fiscalía, o mejor dicho, favorecería a Toledo? Bueno, en el Perú, cuando se aprueba en la Corte Suprema la extradición, nosotros observamos varias cuestiones de fondo. Uno de ellos era el tema del tratado, otro era que, por ejemplo, el delito de colusión no tiene una orden de prisión preventiva, solamente es por 2 delitos, tráfico y lavado, y había temas de prescripción. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó nuestros alegatos y consideró que el cuadernillo estaba listo para ser enviado y, bueno, así ha llegado a Estados Unidos, ¿no? Ahora se comenta que hay problemas con uno de los delitos prescritos que podría ser, digamos, observado, ¿no? Y también se habla de este tema de que no hay una acusación, sino que es un expediente que está en etapa de investigación preparatoria. Pero finalmente creo que es la justicia americana la que tiene que pronunciarse al respecto y de acuerdo pues a las experiencias que tienen ellos en la aplicación del tratado. Ahora, otra de las razones que ha dado el juez que parece crucial es el tema del dinero que se habría encontrado en la casa donde vivía el señor Toledo.
Hay dos versiones. Una es, se habla de $1 millón o más de $1 millón, y en segunda instancia se habla de una maleta con $40.000. ¿Tenemos claridad de cuál es finalmente el dinero en efectivo que se encontró y por qué surge esta versión del $1 millón, si es que es cierta? Creo que los periodistas del Perú han estado dentro de la audiencia, Ajá. han escuchado, han tomado nota, han dicho que era 40.000. Hoy en la noche ha salido una noticia de 1 millón, Sí. ¿no? Pero en realidad no es una fuente oficial, ¿no? Ok. Creo que ha salido por redes, ¿no? Entonces, ahora, respecto a los 40.000, es una suma que habrían encontrado en la vivienda del presidente Toledo, pero también el juez le pregunta al fiscal si tiene las evidencias y le dice que se lo ha comentado un agente, pero que no tiene documentos. Exacto, cita a los agentes, pero parece que el fiscal no tiene No tenía las la evidencias. información o la Así es, evidencia, así es. ¿no?, de primera mano. Es una fiscal, ¿no?, la Puncina en este Sí. caso. Ahora, cuéntenos un poco cómo es el proceso de aquí en adelante, de lo que sabemos. ¿Es el juez, Hickson, se queda al frente o es solamente parte preparatoria de estas audiencias y otro juez toma la posta? ¿Cómo es el, No, pero en el caso cómo es el proceso de extradición? No, en el caso de la apelación lo va a ver la Corte, ¿no? Una segunda instancia. Entiendo que cuando culmine este proceso van a continuar las diligencias, pero hay una programación para el día 26, ¿no? O sea, el 26 continúa el proceso. En realidad, voy a opinar, pareciera que el recurso a apelación camina sin efecto suspensivo y continúa su trámite el principal, que es programar las diligencias para ir viendo el tema de fondo, ¿no? Pareciera, pero eso es una opinión, digamos, muy subjetiva porque no conozco la norma procesal americana. Muy bien. Doctor Su, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque hay varias preguntas más para hacerle. Vamos a ir como les digo, a una pausa, no se muevan, seguimos con Roberto Su, abogado del expresidente Alejandro Toledo. Doctor Roberto Su, abogado de Alejandro Toledo. A ver, es particular porque, claro, ustedes tienen que enfrentar un proceso que es ante un sistema de justicia que no es el peruano, donde, decíamos fuera de cámaras, cada estado tiene prácticamente sus códigos y sus procedimientos, ¿no? El señor Toledo ha sido asesorado por este abogado Douglas, que él está basado en Washington, ¿no? Pero para este momento, que como vemos ha sido un abogado fugaz, ¿no?, el señor Rusonielo, estaba especializado, por supuesto, en la litigación de California. ¿Ustedes tienen algún tipo de contacto con estos abogados? ¿Hay una coordinación? ¿Cómo se lleva a cabo un caso tan evidentemente complejo como este, de lo que nos pueda contar? ¿Ustedes han alimentado de información a esos abogados? No ha habido una comunicación directa con los abogados de Estados Unidos. Nuestra coordinación siempre ha sido con el presidente Toledo. A él se le envía la información de su proceso, las resoluciones, las disposiciones, los documentos que se van generando, se escanean y se envían, ¿no? Entonces él tiene, digamos, un falso expediente en su poder, ¿no? Deben haberle encontrado los documentos que enviamos nosotros. Y él, evidentemente, que esa comunicación la compartirá pues con las personas que lo están asesorando, ¿no? Ya. Entonces, esa Pero es la forma. ustedes no han tenido pues videoconferencias con los abogados, comunicaciones directas, no ha habido... En alguna oportunidad ha habido una forma diplomática de conocerse, pero Ya. luego la labor es completamente independiente. Ajá. ¿Y eso por qué? ¿Eso es por el sistema americano de defensa? ¿Por qué? Bueno, por ejemplo... Porque me imagino que si usted trabaja acá con algunos abogados, pues coordina evidentemente Claro, con pero ellos, es que ¿no? coordinamos temas de Perú, ¿no? Ajá. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros para la defensa en el Perú no necesitamos nada de Estados Unidos. Pero ellos para la defensa del presidente sí necesitan la información de lo que pasa en el Perú. Por eso es que al patrocinado se le envía la información de sus procesos permanentemente para que él tenga conocimiento. Mientras Toledo entonces esté recluido, Elian Carp va a ser tendría que ser la persona, ese contacto, si le solicitan esa información. Claro, ellos indicarán con qué persona se van a hacer los nexos de comunicación para seguir suministrando la información de Perú. Ahora, repito, Toledo enfrenta este procedimiento por el primer cuaderno, que es el caso Odebrecht. La acusación penal hasta ahora por 16 años o 15 años y pico la tiene por el caso Ecoteva, que en realidad es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de supuestos sobornos que terminan en la compra de propiedades de lujo e hipotecas y bueno, en fin, Toledo lo ha negado todo. Si se presenta finalmente un segundo cuadernillo de extradición, como parece pretender el fiscal Rafael Vela, ¿qué giro tomaría el caso? ¿Eso haría que el caso se modifique de alguna forma? Porque, insisto, ya está en curso por un caso específico, que es el caso Odebrecht, ¿no? Claro, el caso Ecoteva
es por lavado de activos y como delito precedente ellos refieren actos de corrupción en la Interoceánica Sur y en la Interoceánica Sur tramo 2, 3 y 4, ¿no? Ese es su delito fuente. En el caso Odebrecht se investiga lavado de activos y como delitos precedentes se investiga tráfico de influencias y colusión, todo en lo que es Interoceánica Sur. Es decir, la misma licitación, el mismo proceso habría generado dos expedientes, delitos. Ahora, el caso Odebrecht, por el que se está tramitando la extradición, es un proceso que está en etapa de investigación preparatoria. Los delitos fuente se están siendo investigados, pero el fiscal Rafael Vela basa su acusación en esos delitos que se están investigando y los pone como delito fuente. Nosotros creemos que eso no es procedente. Sin embargo, él estaría pensando presentar un cuaderno de extradición que podría de repente generar en Estados Unidos un tema, ¿no? 2 cuadernos, 2 expedientes, 2 pedidos de extradición por los mismos hechos, por los mismos delitos. Y creemos que eso técnicamente no corresponde y nosotros como defensa consideramos que el caso Odebrecht no debió abrirse nunca. Ya abrió una investigación por el caso Ecoteva y el caso Odebrecht debió... La información que recibió Hamilton Castro en diciembre del año 2016 debió remitirse al 16 juzgado para que sea un solo caso. Voy a tomarme, Cecilia, 2 minutos más con el doctor Su antes de ir a la pausa. Para terminar, en resumen, la respuesta de Alejandro Toledo frente a las imputaciones de Joseph Maiman, que son pues centrales, ¿no? Y por supuesto, bueno, las imputaciones de Barata y el desarrollo o la ruta del dinero, ¿cuál es? Lo que señala Toledo es que Maiman está siendo presionado, es que Maiman, porque claro, Toledo ha tenido pues una serie de versiones sobre esto, comenzó con el tema del holocausto, ¿no? De la señora Fernderburg, pasó pues por que Maiman le había dado dinero a él o a su familia para invertir, a su suegra, ¿no? Puntualmente, cuando el señor Maiman se supone pasaba, a pesar de ser multimillonario, pasaba pues por una situación bastante difícil en ese momento, por razones geopolíticas con Egipto, su gasoducto y demás. Y luego, bueno, finalmente Maiman dijo con lujo de detalles qué es lo que había ocurrido. ¿Qué es lo que dice Toledo en este punto? Después de todo este muestrario de versiones, ¿no? Maiman ha cambiado 4 versiones. 2013, todo es mío. 2017, los 20 millones son de Toledo, producto de la corrupción. 2018, 31 millones he recibido. 11 son de negocios lícitos. Y 2019, la nueva y última versión, son 35, me quedé con 15. En realidad lo que sostiene el presidente es que él es ajeno a los negocios y a las actividades que ha tenido Maiman y Barata. Lo único que imputan ellos es participación de Toledo, pero ¿cuáles son las pruebas? El dicho de ellos, verbal. No hay prueba. Maiman está obligado a entregar algún tipo de evidencias respecto a Alejandro Toledo, pero no ha entregado nada. Muy bien, pero ¿cómo conectamos entonces el tema del señor Barata y el señor Maiman? Ustedes de ahí me dicen, no se sabe si le llegó la plata a Toledo, pero lo que es clarísimo en la declaración de Barata, reincidente además, es que Toledo le pide el dinero, es que se hace el pago del dinero. Se dicen, no sé si le llegó, pero entonces, ¿cómo así que Toledo pide con lujo de detalles? Y bueno, hay incluso palabrotas, ¿no? Cuando Toledo le reclama que no le han dado todo el dinero de los 35 millones acordados originalmente y demás. O sea, hay un cruce, primero que la plata llegó a las cuentas de Maiman, eso está clarísimo. Y segundo, está nada menos que el ex mandamás de Odebrecht en el Perú confirmando que se dio todo el proceso. Ahora ustedes nos dicen, bueno, no sabe Barata si llegó exactamente a manos de Toledo, pero esa es una versión... Bueno, a ver, 2 cosas ahí. Débil, digamos. Es cierto que está probado que 32 millones le han entregado por el Banco Suizo. Ajá. No porque lo diga Barata o Maiman, sino porque el Banco Suizo... La plata está, la transferencia se dio. El Banco Suizo ha informado, ¿ya? Segundo, usted parte de una premisa, dice... Barata dice, entonces Barata es San Barata. A Barata hay que creerle en forma absoluta lo que dice. Barata, cuando usted le dice, ¿y alguien hubo testigo? No, estábamos solos. Hablamos en Palacio. ¿Cómo fue? No, yo entraba por la puerta atrás. Yo fui a su casa. Es decir, la versión de Barata es verbal, sin testigos, es su palabra de él contra la palabra del presidente Toledo. Y a ninguna persona usted puede incriminar con la palabra de alguien que acusa. Y entonces los fiscales dicen, no, pero está corroborado. ¿Cómo? Porque Maiman lo corrobora, dice.
Un colaborador no puede corroborar a otro colaborador, menos cuando ambos admiten que han delinquido y que quieren buscar beneficios. Pero hay un pequeño detalle, doctor Su, pues que aparece en la casita, en las casuarinas, aparece la oficina de lujo, aparecen los pagos de las hipotecas y todo eso se realizó con dinero de Maiman. Entonces, Toledo insiste que Maiman le regaló ese dinero a la suegra. Eso se hizo en el año 2013, no hubo regalo a la suegra, hay contratos, hay hipotecas a favor de Maiman. Esa documentación está en la carpeta de expediente Coteva. Eso ha sido presentado en su momento. Por eso es que el fiscal Vela Barba no acusaba, porque lo que tenía en la carpeta no le era suficiente para acusar a Alejandro Toledo. Y ha esperado agrupar los documentos de las colaboraciones para tratar de construir un caso. Lo cual es ilegal porque eso no es parte del expediente Según judicial. ustedes, Maiman está siendo presionado por la Fiscalía. ¿Maiman cambia de versión finalmente presionado, ajustado por la Fiscalía? ¿Cuál sería la razón de ese cambio de versión de Maiman? Nosotros tenemos conocimiento, porque es un hecho público, que Maiman hace 2 años tenía 3 arbitrajes por más de 400 millones de dólares por lo que le habían embargado sus gasoductos. Sí, claro. Y que estaban para resolverse, y cuando él es operado, estaban por resolverse y él necesitaba movilizarse para... Él es operado por un cáncer. Sí, sí, ¿no? Una operación muy grave. Y Maiman necesitaba su libertad para movilizarse. Y tampoco le convenía estar involucrado en un tema de lavado de activos, porque él estaba resolviendo un tema que podía bloquearle sus arbitrajes. Entonces yo creo que acá hay una suma de intereses de la Fiscalía de incriminar a Toledo y de 2 señores que dan versiones verbales y se ayudan entre ellos. Primero dicen 20 y después, cuando la información llega, elevan a 35. Versión de la defensa de Alejandro Toledo. Para terminar, ahora sí, doctor Su, el hecho que el Departamento de Justicia, en su acuerdo con Odebrecht, que es lo que abre en realidad la puerta a todo lo que estamos discutiendo, consigne el caso de Toledo como el caso emblemático, no nombran a Toledo, pero es el caso descrito tal cual, ¿no complica adicionalmente la posición de Toledo? Porque ese es un acuerdo, digamos, ya refrendado por la justicia estadounidense. Le dicen acuerdo de culpabilidad, pero es una declaración de culpabilidad que firma Odebrecht ante la Fiscalía de Estados Unidos, donde ellos aceptan que han pagado 20 millones a un alto funcionario de gobierno, ¿correcto? No dicen el nombre. Pregunto yo, no eran 20, los negocios eran por 34.300.000. Es decir, le mintieron a los americanos, tomaron una decisión corporativa y escogieron a Alejandro Toledo porque políticamente era el más débil. Y a él había que echarle la culpa, ¿no? Pero entonces, bueno, han construido un caso... Habrían escogido a todos, doctor. No. No. En el año 2016... En el año 2016 Toledo había perdido las elecciones, había perdido la inscripción de su partido, no tenía congresistas, es decir, políticamente casi era un cadáver. Y por eso es que escogieron a Toledo. ¿Usted se da cuenta cómo van cambiando las versiones y los montos? Bueno, le agradezco. Muchas gracias por venir a exponer su estrategia o su argumentación. Ojalá nos podamos ver también en las próximas semanas a medida que el caso va avanzando. Vamos a una pausa, regresamos con lo último de Canadá. Bueno, el caso Toledo, cómo pasar del holocausto, ¿no? Una pensión del holocausto que no existía, a el señor Toledo como el eslabón débil, ¿no? Del cual pues Odebrecht se aprovecha. Los abogados hacen su trabajo, definitivamente, eso es lo que les toca. Tengan ustedes un excelente fin de semana, sigan con la programación de TV Perú. Los dejo en compañía de Lucho Trizano, que regresa con todos los detalles futboleros de lo que fue pues movida jornada en Matute. Buenas noches, buen fin de semana.